disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas Skopje. ¿Skopje dice? Es terrible, ¿eh? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a continuar la entrevista que propalamos el día sábado aquí en el programa con Ana Lucía Salazar. Ella es mexicana, su testimonio aparece en este extraordinario libro, Depredadores Sagrados, que coordina Bernardo Barranco, quien es un sociólogo especializado en estos temas, y entre otros aparece el testimonio de Ana Lucía en primera persona. Ana Lucía, nuevamente, bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio y pues aquí estamos y le vamos a seguir contando cosas que cuando yo escribí ese libro, quiero que entiendan también que estaba recién, digamos, recién había hablado públicamente y había temas que no tenía claros. Por ejemplo, la gente me repetía mucho, ay, tienes que perdonar y no sé qué, o me preguntaban, ¿es un asunto de venganza? ¿No? Y entonces, pues, o sea, te choca porque te choca en la realidad porque dices la venganza es mala, ¿no? Tengo venganza mala, perdón bueno, ¿no? En la mente. Entonces decidí, pero a la vez me sentía muy atacada cuando me decían tienes que perdonar o es un asunto de venganza. Eso yo creo que es un dilema de las víctimas de pederastia. Porque yo me he topado publicaciones en donde la propia madre disculpa al padrastro agresor y todas dicen, ¿cómo es posible que lo perdone? Eso no se perdona, está para correr duelo de la casa. Y yo digo, ¿y por qué a mí como víctima la gente me exige perdonar a mi agresor? ¿No? Entonces, llegué a entender a Fernando Martínez, sí, o sea, no en su etapa de agresor, sí antes de su etapa de agresor. Siento que me uno con él porque también fue una víctima, pero en su etapa de agresor no lo comprendo, no me deslindo y no lo perdono en un acto de total rebelión a, a todo lo que me encadenó, ¿no? Algún día, a todo lo que me quisieron obligar a perdónalo porque vas a sanar. No. Luego hablé con especialistas en psicología y me dijeron, no es necesario, o sea, no te preocupes, esas son creencias, no tienes que, no tienes que perdonar, tenemos que trabajar y que tengas herramientas para gestionar este evento traumático que te acompaña a lo largo de tu vida. Y dije, ok, o sea, también tengo derecho a decir, esto es imperdonable, ¿no? Claro. Y el hecho de que yo no lo perdone no es venganza. La justicia no es venganza. Venganza hubiera sido que yo personalmente, con mis propias manos, o mis padres con sus propias manos, hubieran cometido un acto delictivo y entonces, digo, no pasó que mi papá se lo agarró a trancazos en la época. De ahí en adelante, no hubo una acción en donde mis familiares se pusieran en riesgo o sea, para quedar en la cárcel. Bueno, hubiera sido una catástrofe. Imagínate que mi papá le hubiera hecho algo y mi papá en la cárcel, porque me dicen, yo si hubiera sido tu padre, lo hubiera colgado y lo hubiera hecho y lo hubiera... Y digo, yo le agradezco a mi papá que no hizo eso, porque yo no me lo hubiera perdonado. Eso sí, no lo hubiera podido gestionar nunca. Que aparte de que me hubieran agredido sexualmente, mi papá en la cárcel, me muero. O sea, esa culpa yo no me la hubiera podido sostener bajo mis hombros a los 8 años. Yo no sé qué hubiera sido de mí si de por sí fue complejo, ¿no? Entonces creo que la gente confunde mucho los términos y es una forma de presionar a las víctimas para que sean las víctimas buenas. ¿Cuáles son las víctimas buenas? Las que perdonan a su agresor. Porque pues también el Papa tiene muchas posturas de perdón, reconciliación, vamos a hacer círculos de armonía. No, señor, no tengo por qué hacer círculos de armonía, ni cercanía, ni crear lazos con mi agresor, ni perdonarlo, ni porque él dice que lo perdone, lo tengo que perdonar. Si no lo perdono, no le va a pasar nada, pero yo voy a estar tranquila porque para mí es un acto de rebelión, para mí es un acto de decir, no me voy a ajustar a la media, no tengo por qué ser esa buena persona y perdonar. Entonces, cuando yo escribí ese libro, yo estaba muy verde en muchos conceptos, porque
la denuncia tiene varias etapas, no es una cuestión lineal, o sea, es como Sí. vas así y así, ¿no? Tú denuncias Y en el 2019, el en el libro se publica en el 2019, ajá, 2021. y Bernardo me dice, ¿podrías escribir el capítulo de lo que te pasó? Le dije, sí, pero para lo que me pasó me metí un clavado en cosas que yo ni me acordaba, ¿no? Por ejemplo, en ese capítulo, digo, no que sea una obra de arte, de una vez aviso, pero hablo de mi perro Coco, por ejemplo, mi Mm, perrito Coco, que era un French Poodle, que era un cachorro que mi papá me regaló llegando a Cancún, porque para mí cambiarme de Monterrey a Cancún, pues también significó algo, ¿verdad? Yo también estaba en cambio, claro. en transición, ¿no? Y eras una niña. Entonces, ella era una niña chiquita, entonces como me cambiaron toda mi dinámica de vida, mi papá me regaló un perrito y para mí fue, porque yo a los perros, o sea, bueno, los gatos y los perros para mí son, y entonces me regaló a Coco. Y Coco fue mi gran compañero. Le puso, mi papá lo bautizó porque tenía el cabellito café, así parecía un coquito de color coco. Y fue un gran compañero de mis tristezas, porque yo me la pasaba muy mal en el colegio. Y luego me sucedió todo esto de la agresión, Fernando Martínez. Entonces yo estaba verdaderamente en agonía porque no sabía ni qué me sucedía, pero estaba profundamente entristecida. Y Coco era un gran compañero que me hacía feliz. Hasta que un día, después de yo denunciar de niña, amanezco y lo primero que hago es bajar por Coco, porque lo primero que hacía yo era jugar todo el día con Coco, y donde lo voy viendo está muerto. Entonces, para mí fue muy impresionante. Y luego nos dimos cuenta que que yo vivía en una privada y no sé si fueron los niños, si fueron los papás, no sé quién fue, pero me lo mataron. Para mí yo tuve años de no quiero a los perros porque pues me dolió tanto, Mm, o sea, fue muy fuerte, ¿no? Y lo puse en mi libro porque pues era mi único compañero, el que yo creo entendía que yo estaba muy mal. No creo que mis papás hubieran alcanzado a comprender que yo estaba tan mal, porque no sabían lo que me pasaba. Hay gente que me pregunta que cómo mis papás no se dieron cuenta de lo que me pasaba. Mis papás se dieron cuenta que yo tenía cambios de humor, pero debido a las circunstancias que yo estaba atravesando en ese momento, que era cambio de ciudad, pero cambio de colegio, pero nuevos compañeros, ujú. pero no soy muy sociable, pero, o sea, todo junto, o pudieron haber entendido que yo estuviera en una racha de cambios de humor. O sea, tampoco es tan lógico, porque hay gente que cree que, ay, no, si te están agrediendo a tu hijo, ¿cómo no te das cuenta? Qué mal Mm, padre eres. No es tan sencillo. O sea, ¿cómo les quiero explicar? No es blanco o negro. Son una bola de matices en medio del blanco y el negro, y luego los papás no saben leer porque es la primera vez que se están enfrentando a algo desconocido. De entrada, ¿cómo van a suponer que me están agrediendo si ni les cruza por la cabeza? ¿No? Entonces fue un proceso ese libro y fue un proceso la denuncia. Fue un proceso resignificar a mi víctima. Resignificar a mi víctima es resignificar esta parte, yo soy una naranja, todos somos una naranja, tenemos diferentes gajos y en una está nuestro trabajo, nuestros sueños o nuestros hobbies, nuestra familia, ¿no? Y todo lo que comprende quiénes somos, ¿no? Entre ellos, uno de mis gajos es víctima de pederastia a los 8 años, ¿no? Por Fernando Martínez. Y tengo otro lado que es el activismo, que me gusta mucho. Y el gajo de mi víctima estaba totalmente rezagado. Se cuenta que no vale nada, no hay que hablar de eso, la mm. víctima no se toca porque a la gente no le gusta oír víctimas y deja de victimizarte y toda esta revictimización continua que sufrimos las víctimas. Yo resignifico a mi víctima. Si a la gente le parece que yo me quiero victimizar, pues, pues qué capacidad tan pequeña, ¿no? De darse cuenta que yo no me quiero revictimizar. A mí me victimizaron. Yo soy una víctima yo no pedí, yo no elegí, yo no quería, yo no soy copartícipe de ser una víctima. A mí vinieron y me victimizaron y me agredieron y me victimizaron y me revictimizaron durante mi experiencia cuando era niña, ¿no? Cuando lo denuncié,
sufrí mucha revictimización. Entonces, resignificar a mi víctima me ha venido muy bien, porque ser víctima no es malo. No es una condición que tú no mandas pedir. No es una rajadita en el pie. Es como si estrenaras un problema, no sé, para trasladarte, para caminar, ¿no? Y siempre lo explico porque a la gente le gusta hacernos, o sea, que nos apuremos. Ay, ya cambia la página, ya pasó, ¿no? Le digo, Esa fue una de no, las preguntas que se me quedó al aire en esta conversación que se nos quedó muy corta. ¿Qué significa ser víctima de la Legión de Cristo en México? bueno, mira, te voy a decir algo, increíble, pero hasta en los testimonios hay privilegios. ¿Cómo así? Es increíble. O sea, dentro de la iglesia, esto yo lo descubrí al denunciar. Al parecer hay como clases sociales. O sea, no sé si tú estás más familiarizado con ese concepto, Ujú. pero dentro de la iglesia no es lo mismo ser legionario que franciscano. Sí, claro. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Si todos son sacerdotes, ¿no? Categóricamente la iglesia, por cuestiones de clases sociales en la iglesia, no es lo mismo pertenecer a los franciscanos que pertenecer a, a los legionarios. ¿Qué significa ser víctima de los legionarios de Cristo en México? Bueno, significa que si tú sales y denuncias públicamente te van a hacer caso. Niños ricos agredidos por los sacerdotes y obviamente vienen de los legionarios de Cristo, porque ya sabemos que Marcial Maciel era, o sea, Marcial Maciel se hizo muy famoso. Entonces, obviamente tenía una categoría dentro de la iglesia que permanece. Maciel murió, pero su legado Mm. está ahí. Y a mí me dicen, no, es que el legado de Maciel era bueno porque Dios escribe recto en los renglones torcidos. Ay, no sabes cuántas veces escuché esa. Y les dije, no sean tontos. No, no, no. Maciel hizo una congregación para servirse de esa congregación. Él es como si un pederasta hace un parque de diversiones infantil, Sí, más que organiza una rodeado de asociación de niños. Boy Scouts. Exacto, los Boy Scouts, o se mete de maestro de kinder, o sea, es Claro. como, abre los ojos bien, ¿no? O sea, date cuenta. No, no, Dios no escribió ahí nada. Es más, yo creo que Dios mismo ya hubiera disuelto tú no existes. Bueno, hubiera disuelto todas, porque la verdad que todos tienen historias. Los legionarios son muy acaudalados en México y en otros países. Siento yo que la iglesia ha tomado poder en Latinoamérica, Pedro. O sea, siento que su poder principal está en Latinoamérica. Por eso también dieron este papa latinoamericano, ¿no? Ujú. Para que nos identifiquemos como latinos. Pero la realidad es que están centrándose en el poder latino porque en Europa y en otros lados pues ya no tienen el mismo poder porque ya saben quién son. O los gobiernos dicen, paga tú tus impuestos. O que tus feligresía pague tus impuestos, porque nosotros no vamos a seguir manteniéndote. Entonces, hay unos estilos y unos aflojes en los gobiernos en otros países que han hecho que la iglesia esté muy fijada en Latinoamérica, si no, nunca hubiera pasado. O sea, yo les pregunto hasta ahorita, o sea, hemos visto puros padres, puros papas, que si polacos, que si de no sé dónde, o sea, todos extranjeros, o para nosotros en Latinoamérica. Ujú. Ver un papa latinoamericano, también se encontraron el papa más blanco que se encontraron, ¿verdad? También lo buscaron, así el más blanco, porque hay muchos problemas también de blanquitud dentro de la iglesia. ¿No? Y no me extraña que siga sosteniendo a los legionarios, porque los legionarios y el Opus Dei, pues prácticamente económicamente son papá y mamá de la Iglesia Católica. Mm. Entonces, ser una agredida por los legionarios es como, ok, o sea, y también buscar dinero, seguramente, ¿no? Si lo buscara muy mi derecho humano, pienso yo. Ujú. ¿Que a ti qué te importa? Yo podría, si yo quisiera ser rica a costa de eso, pues lo hubieran pensado antes de violarme a los 8 años y de encubrir al violador, si no les gusta que les digan sus cosas. Yo siempre he dicho eso. Si no te gusta que lo señales, dile que no violen niños. Le hubieras dicho que no me hubieran violado. Ni modo, ya me violaron, yo no tengo la culpa. Yo tengo todo el derecho de denunciar, tengo todo el derecho a pedir lo que yo quiera si es que yo lo pidiera.
pero yo nunca he llegado a arreglos extraoficiales con ellos, porque no me interesa eso, ese es mi lado como activista. Pero esto es también es un posicionamiento de rebeldía. Yo no cuadro ni me arreglo con mis agresores. Para mí es un asunto de dignidad, ¿no? ¿Y te han ¿Cómo te dicho en vas a algún momento acercar que con tus odias a la agresores? iglesia y que quieres destruir la iglesia? Ay, no, pues mira, de entrada, yo sola nunca voy a poder destruir a la iglesia. En segunda, la iglesia sola se está destruyendo. No necesitan de mí. Tienen miles de víctimas alrededor del mundo. Tienen gente que inclusive ha renunciado a las propias congregaciones a las que pertenece o a los servicios que ha dado a la iglesia por explotación laboral. Porque aparte que es que los maltratan y es que obviamente los siguen viviendo en la miseria y es que para ellos nada, las mujeres del sodalicio, por ejemplo, no todas Ujú. fueron agredidas sexualmente, pero algunas me cuentan que tenían hasta un lema en donde les decía que el que obedece no se equivoca. El que Y, obedece nunca se equivoca. y yo me quedé de agua, no, yo sería la más equivocada. O sea, de verdad, yo soy muy, a mí que me conozcan, no me importa. Ay, es que tú eres y hablas, yo soy muy peleonera, muy. Yo entiendo, hay víctimas más diplomáticas. Aquí no, yo no soy servidora pública, ni pertenezco a la política de mi país, ni a la de ningún país, no me interesa ser una activista políticamente correcta. No me interesa, no está dentro de mis planes lo que me sucedió. No amerita que yo tenga tintes de políticamente correctos hacia mis, nada. Que porque la gente te toma más en serio. Pues si no me toman en serio, tienen problemas. O Mm. sea, no es un asunto de que yo tenga que hablar de X o Y. O sea, es que nosotros nos exigen todo. Tienes que comportarte bien, pero tienes que hablar diplomáticamente, pero tienes que dar las buenas palabras, pero tienes que ser una víctima que no te notes rencorosa. Tienes que explicarte 100 millones de veces. Parece que siempre estamos en la salida, nunca estamos cerca de la meta. Las Mm. víctimas, siempre que hablamos, estamos en el punto cero. Nos hacen la misma pregunta 50 años después. ¿Y tus papás qué estaban Mm. haciendo? O sea, esa es como la de las típicas. Entonces, obviamente, escucho yo a otras víctimas, no salen a la luz pública, pero no crean que no existen. Hay Sí, claro. miles, hay miles. Ah, que por qué no se unen por un frente común. Bueno, hay víctimas que son muy creyentes todavía, que están muy captadas por la iglesia. La iglesia tiene un método de captarte, que yo viví en el 2019 y que yo los mandé por un tubo. ¿Por qué? Porque a mí no me interesaba, me querían ofrecer el trato especial de mandar mi denuncia por parte del episcopado directamente a Roma, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Les dije que no, porque yo sabía perfectamente que se le iban a dar a los legionarios y los legionarios por ser congregación iban a hacer exactamente lo mismo. Yo, en un acto de rebeldía, no denuncio en la iglesia. La iglesia tiene que hacer lo correcto y los obligué, públicamente los obligué. Les denuncié a un agresor, aceptaron que el agresor sí era cierto lo que yo Ujú. decía, aceptaron que yo era una víctima de ese señor. Luego salieron las otras víctimas y decidieron simplemente que ya no perteneciera a la iglesia como sacerdote, ¿no? Entonces, ese proceso se logró, que es un proceso que para mí no vale nada, pero ese proceso se logró mediante la denuncia pública, no mediante la denuncia canónica. Entonces, ¿la denuncia canónica existe o no? No, no, Es que, para es que- pruebas es que en tengo. los hechos se ha demostrado que más importante que la denuncia a través de las vías de la iglesia o de las vías de la justicia terrenal, no tienen punto de comparación con la denuncia mediática. No, la denuncia mediática siempre es la mejor. Ay, pero el escándalo es lo que no les gusta. Exacto, Lo que exacto. no, entonces lo haces por venganza. No, no lo hago por venganza, lo hago por justicia, pero ¿sabes qué? Si les molesta, claro que me da gusto que les moleste, que se incomoden, que les caiga yo mal, que digan, oye, esta mujer siempre está molesta y molesta. Siempre, siempre. Si lo que me hicieron no me quitaron un dulce. Mm. O sea, no me quitaron un dulce. No me quitaron un dulce y aparte son descarados, se protegen entre ellos, no importa qué congregación sea. Eso yo me he impresionado mucho
La otra vez me encontré un sacerdote español, no sé a qué congregación pertenecía, no alcancé a investigar mucho porque el, me llegó el tuit, haz de cuenta, yo no seguía la cuenta, pero son de los que te ponen en el feed, que te los van ¿Mm? barajeando, y ahí me pusieron el tuit de este señor que decía que fue lo del terremoto en Turquía, y ¿Ya? decía, recemos por los niños de Turquía. ¿No? Recemos por los pobres niños de Turquía, que están pasándola mal, ¿no? Debido al terremoto. Y le puse allá abajo, recemos por los niños víctimas de curas violadores de la Iglesia Católica. La están pasando mal y nadie les está atendiendo. Me bloqueó, inmediatamente me bloqueó. Entonces, y yo les tomé foto y les dije, así se porta la iglesia con las víctimas. Así se portan, no pueden, es que no tienen por qué aguantar que tú les estés diciendo si ellos son de otra. Sí, sí tienen que aguantar, porque trabajan para una institución que encubre pederastas y ellos lo saben. En Si tu, yo trabajara sí. para esa institución, también podría ser señalada con todo el derecho. Ni modo. En tu texto, que es bastante extenso y que tú acabas un poquito de bajarle el tono, pero que sí es un testimonio que impacta, que conmueve, que te remueve, tienes una frase fuerte que dice que no nos duerman en el letargo de la impunidad, que es una verdad del tamaño de una catedral. ¿Cómo combatir esa indolencia, esa indiferencia y esa apatía ciudadana que se sorprende cuando escucha el relato, ¿no? Inicial, pero al día siguiente ya se olvidó? Molestando. ¿Cómo molestas? Todos los días. Me pasó esto y no hay nadie respondiendo. Estoy denunciando públicamente desde no sé cuándo, pero contando tu historia. Ya no la sabemos, pues te la vuelves a saber. ¿Por qué? Porque sí, sí soy una sobreviviente porque sobreviví pese a eso, pero soy una víctima porque yo no he encontrado justicia. Y la verdad, no hay categoría de la víctima, Pedro, pero entre víctimas no nos deberíamos de leer la mano, pero hay hay una separación entre nosotras por muchas cuestiones. Este, y eso hace que la gente esté tranquila. Es que ya estoy calmado porque ya lo dije, entonces ya no es noticia, entonces te vale. Tú nunca sabes cuándo el algoritmo juega a tu favor. Muéstrale tus fotos cuando te agredieron. Muéstrale las caras de los agresores. Vuélvete a quejar el día que te amanezcas fregado o fregada este, porque hay días que se te carga la víctima. Hay días de verdad que te sientes como si lo estuvieras viviendo en ese Ujú. momento. O sea, la gente no entiende eso, pero ya pasó hace no sé cuánto. Se llama trauma, esto es postraumático, yo no lo inventé. Ya cuando nací ya existía ese rollo. Ah, que todos tenemos traumas. Claro que todos tenemos traumas. No estoy diciendo que yo sufro más que tú. Lo que te estoy diciendo es que yo no me conformo con lo que me pasó y no estoy dispuesta a conformarme. Y voy a seguir incomodando. Y si no te gusta que hable así de tu iglesia, de tu padrecito, de tu legión, de tu congregación, de tu papa, diles que no escondan a los agresores. O sea, el del sodalicio vive en Roma. Es un descaro. Mm. Vive en Roma protegido. ¿Cómo es posible? Fernando Martínez murió tranquilo y todavía los perros me dijeron que estaban atendiéndolo psicológicamente después de lo que había pasado. Ese sí merece atención psicológica, si es que se la dieron, ¿verdad? Porque también son mentirosos. Es que son infiltrados, no, no son infiltrados, son sacerdotes pederastas, son encubridores de pederastas. Sí son, sí son. Cada que es que no, porque el celibato provoca, no, el celibato no provoca ni madre. No, no es un tema de celibato, porque el celibato es un mito, no existe. ¿Cómo? Claro, aunque tú te crees que los sacerdotes no tienen relaciones sexuales, el chiste es que las tengan consensuadas y con adultos, del sexo que ellos quieran. A mí no me importa, los únicos que no los aceptan son en la propia iglesia,
que está atestada de gente de la diversidad. Está atestada. ¿Por qué? Porque también conviven en ambientes únicamente de hombres o de mujeres. Entonces, eso también es un tema que podrían replantearse, ¿no? Que entonces por eso se vuelven gays. No, no se vuelven gays, pero es como en la cárcel, te encierran con mujeres, pues un día caes, ¿no? O sea, un día caes. Entonces, claro que hay una forma de seguir de pie en la lucha, es incomodando. Mientras tú incomodes, no hay un solo día que no te escriba una víctima o que no te escriba una persona que mantiene relaciones con un sacerdote, que a mí me escriben muchos. Deberían de juntarse esas mujeres y esos hombres. Yo fui amante o fui mujer o fui pareja de un sacerdote. Tengo hijos del sacerdote, aborté hijos del sacerdote. Tengo hijos del sacerdote y el sacerdote no los mantiene. Tengo 2 o 3. O sea, existe y luego tienen varias mujeres y luego se dan cuenta que ya se armó el escándalo y lo cambian de lugar. También eso existe. No están hablando porque no es correcto para la sociedad. ¿Por qué te metiste con el sacerdote? Tú eres una tal por cual, ¿no? Pero existe. Si toda esa gente nos pudiéramos juntar, Pedro, si pudiéramos, pero entre la vergüenza, porque como es un tema eclesial, yo siento que la vergüenza como que no sé si es más que en otros temas, pero Sobre este tema de la incomodidad, es complejo, pero hay que incomodar, sí, hay sí, que sí, sobre molestar. este tema de la incomodidad en Depredadores Sagrados, está tu texto, pero también hay otros testimonios que recoge Barranco. Uno de ellos, del sacerdote mexicano Daniel Portillo, ¿no? Quien en ese momento trabajaba, creo, en el Instituto Gregoriano con Hans Zollner y ahora forma parte del Comité para la Tutela de Menores y Adultos Vulnerables. Y en este texto cita a la periodista mexicana Valentina Alasraqui, quien fue invitada en la cumbre antipederastia a dar un discurso. ¿Y qué discurso se mandó? Por Dios, o sea, fue lo mejor, pero de lejos, en esa cumbre estaba llena de obispos y jefes de congregaciones religiosas y qué sé yo, y ella les dijo en su cara pelada a los obispos: si ustedes están en contra de los abusadores y de los encubridores, estamos del mismo lado. Podemos ser aliados, no enemigos. Les ayudaremos, los periodistas, a encontrar las manzanas podridas, pero si ustedes no se deciden de manera radical a estar del lado de los niños, tienen razón en tenernos miedo, porque los periodistas que queremos el bien común seremos sus peores enemigos. Los periodistas sabemos que los abusos no están circunscritos a la Iglesia Católica, pero tienen que entender que con ustedes tenemos que ser más rigurosos que con los demás por su propio rol moral. Así Cuanto es. más se encubran, cuanto más sean como avestruces, cuanto menos informen a los medios y por lo tanto a los fieles y a la opinión pública, más grande será el escándalo, ¿no? Es la cita que hace Portillo en este Que libro sobre Alarraqui. Bueno, sobre Alarraqui Alarraqui también que... hay que revisarla, ella es íntima del Vaticano. O Sí, 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 sí. sea, Es de hecho una de las veteranas sí. corresponsales en el Vaticano y por eso O es sea, que... sus críticas sí hace crítica, no, en momentos cruciales, ¿no? O sea, también las hace cuando tiene que hacerlas, pero no es su tema. O sea, no es su tema. La gente que estamos insistiendo en esto somos gente que estamos en la activación, o sea, tiene que en el activismo. Yo entiendo que los periodistas no estén en el tema todo el tiempo, porque no es su rol, ellos no son activistas, ¿no? Los activistas somos los que estamos día y noche, Bueno, recibiendo los yo soy ataques. periodista, no me considero activista y acá jodo todas las semanas. Bueno, pues no te consideras activista, pero sí lo eres, porque si estás buscando el bien de los niños y niñas y la garantía de no repetición, pero lo haces en tu calidad de A pesar víctima. de que muchos dicen, oye, ya aburres con este tema, bueno, de Ya que aburre, ya fue ya aburro, mucho. bueno, jódete, Joder. hermanito, porque hasta que yo no vea que haya justicia, voy a seguir jodiendo.
O sea, Y les digo, yo así les mil digo, disculpas, mientras no haya sorry. justicia, no hay paz. Que no haya paz. Si no hay justicia, que no haya paz. Y aparte, les digo, y la justicia no la voy a pedir, por favor. Es mi derecho. Es mi derecho y no se pide, por favor. Se exige la justicia. Es un derecho humano. No tengo por qué pedir, por favor, mis derechos humanos. Ay, pero es que tú tienes una forma de decir, pues la peor, si tú quieres. Lo que me pasó fue lo peor. Fue Mm. lo peor. Es un delito de lesa humanidad. Inclusive es clasificado como tortura también, Sí, claro, ¿no? claro. O sea, no sé a qué necesito tener 8 años y que veas mi carita de 8 años. ¿Qué es lo que no me perdona ser una víctima que hoy ya es un adulto y que sigue y que tiene el tema tan bajado y sigue hablando del tema? No me perdonas haber sobrevivido al evento. Sí, es que si yo me hubiera muerto me hubieran tenido más lástima. Pero como no me morí, pues entonces me dicen que ya aburro, ¿no? Entonces, ¿qué necesita uno? Morirse. Y la verdad, creo yo que son, o sea, habemos víctimas que estamos, Has tenido momentos en que has deseado la muerte. sí, claro, de niña muchos, por ejemplo. De niña, mira, de niña yo sí volteaba y le decía a Diosito, Diosito, ya no quiero amanecer, ya, a lo mejor cierro los ojos en la noche, me levanto y ya, ¿no? Dice mi mamá que me checaba noche y día, que ¿De estaba qué? pendiente de mí para que no Ah, hiciera ya. algo contra mí. O sea, ella se dio cuenta que yo estaba muy deprimida. Por supuesto que tuve yo tengo muchos privilegios. Uno de los privilegios que tuve es que mis papás me creyeron inmediatamente cuando yo hablé. Aparte denuncié inmediatamente, por decirlo de algún modo, no me tardé muchos años. Eso es como, a la gente eso no le, wow, ¿cómo? Mm, O sea, eso rompe como con el estereotipo de la víctima que denuncia muchos años después. No tiene nada de malo. No creo que sea uno mejor que otro. Creo simplemente que los tiempos van avanzando y que los niños van sabiendo y teniendo un poquito más de información y entonces por eso también denuncia. Porque 6 meses después de que yo denuncié, denunció al grupo de niñas que te digo que también ujú. abusaba Fernando Martínez. Entonces, esas niñas también tuvieron la capacidad de hablar, ¿no? Y yo siento que es una cuestión generacional también. Pero tuve el privilegio de denunciar en la época, porque tenía pues la información necesaria para hablar. Quizá no sexual, pero la información de si hay algo que no te gusta, dile a tu mamá o lo que sea. Tenía confianza con mis papás. No eran estos papás de que te veo y no puedes moverte, o que te dije y no. O sea, mis papás nunca han sido así, porque yo también he sido una hija muy maestro, ¿no? Muy de esos que les van enseñando que yo no juego el rol que juegan los demás. Yo juego mi propio rol y eso a mis papás les rompió pues la horma, o sea, lo que ellos Ujú. creían que era, ay, así, de esta forma, pues no, yo no soy así. Entonces, cuando yo hablé, mis papás me creyeron, ese es otro privilegio que tuve. Hay, hay, hay víctimas que sus papás no les creen y eso es muy doloroso. Y yo creo que es la gran mayoría, ¿eh? Que sus papás no les creen. Este, tuve el privilegio de tener terapias especializadas para abuso sexual infantil. Eso yo creo que es un gran privilegio porque la salud mental es costosa. Sí, Y mis claro. papás hicieron el esfuerzo por pagármela porque ellos entendían que esto que me estaba sucediendo rebasaba sus capacidades. Y empezaron a tener miedo de los episodios de ansiedad y de los episodios de depresión que yo comencé a presentar después de lo que viví. Y los síntomas del abuso que tienes físicos y psíquicos, ¿no? Porque el abuso, haz de cuenta que te, te cae de golpe, o sea, cuando te pega, empiezas a generar ciertos síntomas. Yo tenía, por ejemplo, uno de mis síntomas era que en la escuela me dolía mucho la cabeza, que tenía revuelto el estómago, tenía como debilidad física, siempre me sentía mal, no quería hacer nada, quería dormir todo el día, eh, traía como un malestar general todo el tiempo y le hablaban a mi mamá cada rato, su hija está en la enfermería, algo tiene, no sabemos qué es, lo que tenía era una depresión crónica, o sea, estaba Claro. hecha pedazos. Entonces, otras de mis compañeras, que hablé yo con ellas, ya cuando denuncié de grande, que las conocí de grande, porque recuerden que a mí me agredieron sola,
Ujú. Otras de mis compañeras, por ejemplo, se les caía el pelo, se hacían pipí de miedo. Qué fuerte, ¿eh? Sí, a una le dio anorexia nerviosa, Mm. chiquita, de 8 9 años. Este, una de mis compañeras a mí me dice que hasta la fecha no puede verse al espejo. Otra me cuenta que necesitó ir a tratamiento psiquiátrico porque la rebasó, todo lo que pasó la rebasó y traerlo al frente y decir si me abusaron, también a mí me pasó. O sea, todo esto regresó al psiquiatra, ¿no? O sea, todo, entonces también yo he regresado al psiquiatra, ya grande, o sea, he tenido también que tener un tratamiento aparte porque denunciar es revictimización Ujú. continua. Sí. Entonces, también me condiciona. Pero en la época tuve muchos privilegios, ¿no? Mis papás nos regresamos a Monterrey, derrotados. Yo siempre he dicho, me regresé con todas mis derrotas. Me dice, pero tú no tuviste la culpa. Le dije, no, 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 pero tienen que entender que no importa que yo no haya tenido la culpa. Yo sé que no tuve la culpa, pero en ese momento yo sentí que perdí todo. Mis papás nunca volvieron a ser los que eran. Yo no, jamás regresé. Sí, una parte de mí se quedó en esa capilla. Es como si me hubiera muerto y me hubiera desdoblado y hubiera salido Mm. otra persona y esa era yo, mi nueva yo. Porque una parte de mí se murió en esa capilla y se quedó ahí cuando era chiquita. Y luego la gente me dice, es que no lo ha superado. Le digo, pues que no es de superar, pero pienso en mí o sea, yo de adulta pienso en mí de niña y digo, ¿cómo pude sobrevivir a eso? ¿Por qué? Porque el peso emocional y la tragedia era tan grande que no sé cómo la sostuve. Hay niños que no lo pueden lograr, ¿eh? Y hay adultos que luego no lo pueden lograr. El otro día me pasó algo muy chistoso, pero bueno, no muy chistoso, muy cimbrante, mejor dicho. Me escribió una víctima que en un cumbre lo agredió un maestro. Lo encubrieron los sacerdotes, porque también los maestros agreden y los encubren las Es un instituciones instituto, un religiosas. colegio de los legionarios. Ajá, en un cumbres, en un colegio de legionarios, lo agredió un maestro, ese maestro era agresor, agredió a varios niños, no solo a él. Y entonces lo encubrieron, Lucatero lo encubrió. ¿Quién es él? Este, es un sacerdote legionario Importante. que, muy importante. Lo encubrió. No es la primera vez que escucho que Lucatero encubre o que Lucatero hace. Ese también era un maldito, o sea, era una mala persona. Y me cuenta eso, le digo, ¿qué años tenías tú? Como 11 años. Digo, eres un niño, eres un chiquito. Y en la época, porque el señor ya es grande, o sea, ya tiene, es maduro, ya tiene 50 y tantos, entonces en la época evidentemente menos le ayudó para hablar. Mm. Pero tuvo compañeros que hablaron en la época. Siento que siempre hay alguien que habla en la época y está el rum rum. Y hay muchos que dicen, mira, a mí también me pasó lo que está diciendo él. O se escucha, ¿no? Por ahí que es que el padre tal y no sé. Y todos cuando escuchamos el padre tal, ya sabemos que es el mismo que nos hizo algo. Pero hubo alguien que habló. Entonces, yo siento que a todos nos tocó eso, ¿no? Esos runes. Digo, yo en mi caso, yo fui la que hablé, la primera, pero supongo que a muchos que no hablaron en la época, sí escucharon de que el padre hace cosas que no debe, lo van a mover de lugar o se sintió malo, ¿no? Y entonces él sabía que había víctimas porque había otros niños que se habían atrevido a hablar en la época y dice que esas víctimas, desgraciadamente, fueron atacadas de manera salvaje dentro del colegio. Y me doy cuenta cómo en los cumbres se repite ese fenómeno. Cuando tú denuncias, te empiezan a atacar que das asco, que eres un violado, o sea, cosas crueles. Eso le decían a los niños en esa época. A mí me decían que qué asco tocarme, que estaba sucia, que estaba infectada, que era un asco, que por qué no me moría, o sea, cosas que me decían los niños. Entonces me doy cuenta que los mismos sacerdotes hacen que los niños digan cosas, o sea, les meten este compañero tuyo, es un no sé Bueno, qué. algo similar, y que no es propio tampoco de los legionarios, ¿no? Ah, pasa Esto, también en esto que otros tú lados, describes, fíjate. yo lo he escuchado, lo he leído,
en testimonios de un caso de un colegio del Opus Dei en el País Vasco, donde se comprobó además que un profesor numerario fue el abusador, pero claro, manejaron las cuestiones en el Poder Judicial y de 11 años le bajaron a 2, lo que ya significaba Claro. libertad, ¿no es Es cierto? el chico que Condicional. denunció con el Papa. Ajá, Juan Cuatrecasa, sí. así es un jovencito, Sí, 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 muy sí. valiente. Muy Yo vi valiente. su testimonio en ese pedazo, porque no quise ver esa farsa, pero ese testimonio sí lo vi para ver si lo tocaba. Es increíble cómo empieza a hablar y empieza a temblar. Mm, O sea, lo ves y sí. dices, No, eso no, y es se la quiebra, pero digamos, es otro chico porque yo lo he conocido en persona en el 2019 y luego lo entrevisté después de este documental Sí, que hizo el periodista español que Jordi yo creo que no recibió, o sea, no ha Évole. igual, la expulsión y ya, es lo que podría Ni siquiera alcanzar. sé si lo han expulsado al profesor numerario. ¿Ah? ¿Qué pasó después, no? Porque, Exacto, ay, Bergoglio le mandó una carta, ni se acordaba Bergoglio. no se Y, acordaba. ay, ¿a poco te mandé una carta? Puso una cara de te mandé una carta, ¿y qué Mm, dije? O sea, que firmé, ¿no? Y entonces en la carta, pues te das cuenta que le dijo nada y en el proceso canónico no pasó nada, exacto. Y a él también lo molestaban en la escuela con eso de tú eres un tal y tú eres un cual, porque te sí. agredieron. A mí ese chico bueno, ese señor me lo cuenta de manera anónima, y me dice, oye, eres muy valiente, chalala, a mí me pasó esto. Y me dice, y no le dije a mi madre, porque cuando se destapó, mi madre me empezó a cuestionar y me dio tanto miedo decirle que me había pasado algo que mejor me callé, no pude decírselo a mi madre porque yo vi que, o sea, como que la mamá lo cuestionó para que le dijera que no le pasó nada, porque lo que no quiere oír una mamá es que le pasó algo, ¿verdad? Entonces, él sintió mucha presión y dice que no se animó y chalala. Y que se sentía muy culpable porque se sentía muy cobarde por no denunciar. Lo primero que le expliqué es que no era culpable, que no es ningún cobarde, que también mantener silencio me parece de gente muy resiliente, muy fuerte, que ha de ser muy complejo también quedarse callado, que lo entiendo, que lo óptimo es hablar, sí, pero que también entiendo el silencio y no lo juzgo por eso, no soy mejor víctima yo que él, somos igual de víctimas. Nada más que él no tiene las herramientas para hablar y yo sí, y no me hace mejor. Y empezamos a tener una conversación y me dijo, pero bueno, lo bueno es que hay sacerdotes buenos y repetía como este discurso de las víctimas buenas y de esta gente que es muy creyente. Y le dije yo, ¿por qué no te importan los sacerdotes buenos? Porque están callados ante las atrocidades que esconde la iglesia. Y estar callados es estar de acuerdo, porque siguen trabajando para la institución. Le digo, ocúpate de ti, no te ocupes de la iglesia, ocúpate de ti, de lo que la iglesia no se va a ocupar nunca, que eres tú, que es tu víctima y aprende en lugar de rechazarla y hacerla a un lado y enmudecerla, a platicar con ella y a ver qué pasó y cómo te puedo ayudar, o sea, porque te ayudo y me ayudo. Mm, Entonces, yo empecé a decirle ciertas cosas, yo soy muy firme en lo que digo, eso sí. Yo no acompaño víctimas, yo no soy experta en la salud mental, yo no soy una persona que haya tomado cursos de cómo atender a víctimas. No, yo no. Yo soy una activista, visibilizo los temas, claro que puedo hablar con víctimas, puedo decirles mejor que te atiendas acá, haz esto, o tú no tienes la culpa, bueno, es algo que siempre les voy a decir, pero le removí algo, no sé, en lo que le dije, porque yo le dije, no les tengas piedad a ellos, tente piedad a ti, porque las víctimas somos muy severas con nosotros mismos, yo padecí eso mucho tiempo, fui muy severa, tú tienes que ser perfecta y tú tienes que ser no sé qué, y tienes que ser tal, 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 y, o sea, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó, mucho tiempo fui muy severa conmigo, no me permitía errores, me culpabilizaba de todo, tenía un sistema muy tóxico conmigo misma, hasta que entendí que era esta parte de mi víctima que me exigía esa perfección porque esto que te pasó no te debió haber pasado, no te hubiera pasado si tú hubieras sido perfecta, ¿no? Entonces, es algo fuerte que tienes que tratar, que es desde cómo te ves, cuánto pesas,
cómo te portas, si lo que dices es aceptado o no, es la aceptación continua, o sea, son muchas cosas. Y algo le removí de lo que le dije, que la verdad lo único que le dije es, quiérete a ti mismo, tu víctima no tiene la culpa, tú eras un niño, estos son unos hijos de la tal por cual, o sea, yo así, ¿no? Le digo, tú eras un niño, tú estabas chiquito, tú no tienes la culpa, tú no tienes nada que perdonarte porque tú no hiciste nada más que ser un niño chiquito vulnerable. Estos fueron los canijos que te hicieron todo esto, y no vale la pena que los sacerdotes buenos que te valgan, que te importes tú, no tienes por qué, o sea, tienes más piedad por los sacerdotes buenos que están callados, que hay delitos dentro de la iglesia, que por ti mismo. Le dije, tienes, no sé, ve a terapia, pide ayuda a un especialista, digo, y trata a tu víctima, porque tu víctima no es mala, no quiso ser víctima, no, le empecé a explicar cosas y me dijo, no sé si me haces bien o mal. ¿Así? O sea, para mí fue muy simbrante que me dijera eso, pero inmediatamente lo despersonalicé, porque él habla, porque o sea, es la primera vez que Claro, denuncia, claro, 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 claro. ¿no? Y denuncia conmigo. Probablemente es eso que te dijo lo va a cambiar luego y más bien te va a agradecer. Tal vez, ¿no? Es que es el proceso también. Es muy delicado, tal vez no lo va a cambiar. Tal vez, tal vez prefiere estar así, tal vez prefiere no moverle, tal vez le movió y la regó, o sea, que él lo piense así, o tal vez dices, pues, o tal vez va a pedir ayuda, o tal vez no, Mm. o tal vez se va a deprimir. Me dijo, me siento destrozado, pero le dije, mira, le digo, yo no te hago ni bien ni mal, porque yo no, le digo, tú acabas de hablar conmigo hace 5 minutos. Le dije, lo único que yo te he dicho son cosas buenas. Le digo, pero entiendo que no quieras escarbarle más. Le digo, pero te deseo lo mejor, lo único que te digo es, tú no tuviste la culpa, abrázate porque lo necesitas, pide ayuda con un experto en la salud mental. Lo único que le había dicho, se lo repetí. Tú no tienes la culpa. Tú no hiciste nada más que ser un niño y ser vulnerable. O sea, y tú no eres ningún cobarde por no haber denunciado. Eres muy fuerte y lo soportaste todo, pero ya no tienes que hacerlo. No tienes que soportarlo todo. Entonces, con eso lo dejé, le digo, te deseo lo mejor, estoy para lo que necesites, un abrazo con permiso. Porque yo Presumo tampoco, que más adelante se va a comunicar contigo no de nuevo sé, para agradecerte. pero, pero, Voy a pero es muy apostar. fuerte cargar con eso, Sí, como sí, sí, víctima sí, también. pero como Yo dices no soy tú, hay que acompañante del despersonalizarlo. experto. O sea, ya sácate ese Sí, comentario yo le feo de hago así encima. un Sí. distanciamiento, ese comentario, porque yo, no sé si me haces bien o mal, y yo dije, pues yo no te hice nada. O Obvio, sea, obvio, obvio. yo no te hice nada más que Además, decirte que tú no él tenías la acude culpa. a ti para que le digas algo y le estás diciendo Fuerte, cosas fuerte. absolutamente Entonces también, sensatas, ¿no? sí, entonces también siento que la gente, o sea, claro, la gente puede buscarnos y puede decirnos y puede, a mí me pasó, yo siento que es un clamor que Mm, sucede después de que tú denuncias o que tú publicas. Yo lo publico en ese momento y lo he publicado miles de veces y las miles de veces siempre me contesta una víctima de pederastia. A mí me pasó, yo no claro. hablé, siempre se sublevan otras personas a hablar del tema y tal vez hay Y mucha eso es gente que bueno, le resulta y eso es bueno. incómodo, pero hay otras personas que les resulta liberador. Hay gente que me escribe, ¿por qué denuncias tú con ese enojo? A mí me pasó y yo no soy como tú. Bueno, Y les digo, bueno, pero aquí estás hablando. mm. Entonces, es liberador para todos, ¿no? Oye, Es Ana un tema Lucía, profundo. sí, hablar contigo podríamos quedarnos un ratazo más Sí, como mi la vez Lord, pues que pasada. aparte tenemos mucho en común, no somos gente que nos topemos todos los días, o sea, no todos los días dices, ay, víctima de pederastia clerical, sí, eres tú, así, ya, yo también, o sea, no es algo que suceda con frecuencia y juntarnos es complejo, coincidir es difícil, que pase el tiempo y que sigamos coincidiendo es más difícil. En México no hay un frente, no, o sea, no hay Una red un bloque, de no hay un sobrevivientes, bloque armado. Siento que en México hay muchos como problemas aquí está armando con José ese Enrique tema. Escardó, que es un exodálite. Sí, bueno, pues Enrique a mí me parece que es rudo y está Sí, bien. no, está bien, ¿Ves? está muy bien. Lo que le pasó fue rudo, ¿no? De pronto como víctima Antes que se nos es corte la difícil. comunicación como la vez pasada, voy a tener que despedirte, pero
con el compromiso de retomar más adelante esta conversación, que estoy seguro que dentro de Claro, unas y si semanas no es vamos a grabada, encontrar no un importa. tema Sí, y vamos sí, a sí, volver a sí. lo mismo. El bloque, el bloque de las víctimas es importante. Yo he encontrado un poquito más de solidaridad con otras víctimas latinas, ¿no? De otros lados, Ujú. que en México. Aquí es muy cansado denunciar porque a nadie le importa, a nadie le importa. Y lo que yo he aprendido a lo largo de los años es, oye, tú que eres una víctima que denuncias, ¿qué has visto de cambios? ¿Qué? Nada. Nada, 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 absolutamente nada. ¿Qué, qué has conseguido? ¿Por qué sigues tan terca? ¿Qué has conseguido? Nada. No he conseguido nada legalmente, ni con la iglesia. Tal vez nunca lo vayan a ver mis ojos. Estoy consciente, no, sé que no voy a destruir a la iglesia. Sí, a ver si en una siguiente hacemos una con víctimas de otros países, ¿no? Y hacemos acá Sí, ¿sabes con quién sería buenísimo? Con Eneas. no sé quién es, Eneas es una víctima chilena. Él dijo ¿ya? algo muy hermoso. Él dijo algo muy poético, Ya, muy hermoso. pásame su contacto para Sí, yo lo voy a irlo, escribir, ya, pero genial. te voy a decir algo. Eneas dijo algo muy bonito, muy poético, muy hermoso, muy triste a la vez y muy cierto. Dice, nosotros somos el cuerpo del delito. Somos el delito caminante. Somos la prueba viva de que sucedió. Qué fuerte. Y llevamos en nuestro cuerpo las pruebas del delito, las pruebas de la agresión sexual. Es impresionante lo que dijo, a mí me cimbró mucho y me dolió, hasta mi más íntima estructura, siempre lo digo, porque la violencia sexual te remueve la más íntima estructura de tu cuerpo y te cimbra como ser humano, te hace como ser humano. Y cuando él dijo eso, entendí que todas pasamos por esa, o sea, todas las víctimas pasamos por esa sensación, aunque no por esa conciencia, no todos. Te tomo la palabra, espero que me mandes el Sí, contacto de este puedo hablar con Eneas. Helmut, puedo hablar con Ya, Eneas, hay ya varias lo vamos víctimas coordinando. latinas. Y vamos cerrando esta conversación antes que se corte abruptamente como la vez pasada. No, no te preocupes. Y nada, hasta una siguiente oportunidad. Querida Ana Lucía, muchísimas gracias por tu participación nuevamente. A ti y para la gente que ha vivido pederastia, aunque no sea clerical, no es tu culpa. Ser víctima no es malo, tú no lo mandaste pedir. ¿Se puede gestionar? Sí. ¿Se puede vivir pese a eso? Sí. Eso, la agresión sexual no te hace mejor persona, ni es un propósito para que tú seas mejor persona. No, así no funciona. Entonces, no se preocupen por esconder a sus víctimas, al contrario, convivan con ellas. Tienes que convivir con tu víctima para salir adelante. Ana Lucía, gracias de nuevo. Y con ustedes, amigos, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!